Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 7 de noviembre de 2016 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 2011 cuando una revista de divulgación científica publicó un reportaje sobre el cuco. Sobre una foto en la que se veía un pájaro alimentando a un polluelo mayor que él, se afirmaba: el gigantesco polluelo de la imagen supera con creces el tamaño del adulto que lo alimenta. La bestia es un cuco común, Cuculus canorus. La hembra que los alimenta no es su madre biológica. Los cucos son pájaros parasitadores. Dejan su huevo en un nido ajeno y así otros, como esta pequeña hembra de carricero común, Acrocephalus esquirpaceus, se encargan de criarlos. A continuación, el reportaje señalaba que en marzo los cucos llegan a la península ibérica. Vienen de África, donde han pasado el invierno. En mayo, la hembra de cuco pone los huevos. Vigila cómo las otras especies construyen sus nidos. En esta época se las suele ver, a pesar de lo esquivas que son, aposentadas en postes y grandes piedras observando. Cuando los futuros huéspedes ponen sus huevos, ella espera a que el adulto que los está incubando se ausente. Entonces asalta el nido ajeno, se come o tira fuera algunos huevos y pone uno suyo. Cuando el adulto de la otra especie regresa no nota nada y sigue empollando esperando que nazcan sus polluelos. La hembra de cuco distribuye de esa manera tan particular unos 12 huevos por distintos nidos. A continuación, el reportaje recogía las palabras de Manuel Soler, catedrático de Biología Animal de la Universidad de Granada, que decía: el cuco parasita las especies que se ajustan a sus necesidades, es decir, pájaros que comen insectos y que anidan en lugares accesibles para ellos. Los que tienen el nido en agujeros estrechos, por ejemplo, quedan descartados. A pesar de su brevedad, el reportaje no podía ser más claro. En la naturaleza existen especies parasitarias que viven de otros, cuyo nido ocupan para ellos y los suyos. El caso más conocido es el cuco, que no obstante nada puede hacer cuando se enfrenta con resistencia de aquellos a los que desea despojar. Por cierto, la revista en cuestión era Cuo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de un caso en el que por enésima vez los contribuyentes españoles son despojados de un dinero que no es empleado en beneficio de ellos, sino de otros. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Comunidad de Madrid ha publicado un listado de 64 páginas donde se detallan los nombres de las personas que recibirán ayudas públicas para el alquiler. Segundo, dichas ayudas, por supuesto, proceden de los bolsillos de los contribuyentes que las pagan a través de sus impuestos. Tercero, de manera bien llamativa, apenas aparecen apellidos españoles en el listado. Así, por ejemplo, entre los 10 primeros solo hay 2, pero ya entre los 10 segundos no hay uno solo. Cuarto, entre los 10 terceros aparece una persona con apellidos españoles y otra con apellidos rumanos. Quinto, del 31 al 40 solo aparece otra persona con nombre español. Sexto, esta desproporción, que continúa a lo largo de las 64 páginas del informe, resulta totalmente favorable a personas con apellidos árabes. De hecho, no menos del 90% de los receptores de ayudas públicas para los alquileres son musulmanes. Séptimo, las ayudas en ocasiones superan los 2.000 euros, pero en términos generales el mayor número de ellas se encuentra situado en cifras por encima de los 1.500 euros. De manera bien significativa, los apellidos hispanos, a pesar de ser poquísimos, en bastantes casos se encuentran entre los que reciben las ayudas menores. Octavo, por añadidura, es posible que incluso en esos casos los apellidos no se correspondan con españoles, sino que estén relacionados con inmigrantes hispanoamericanos. De hecho, así parecen algunos casos en los que el apellido español va unido a otro indígena. Noveno, Vox publicó en su página de Facebook este documento donde se establece sin sombra de duda que la Comunidad de Madrid concede la aplastante mayoría de las ayudas de alquiler no a madrileños o siquiera españoles, sino a musulmanes seguidos de otros inmigrantes.
Décimo, el resultado fue que Facebook bloqueó durante el puente de Todos los Santos la página de Vox y advirtió a sus administradores de que podía cerrarla definitivamente si no retiraban el post. Undécimo, la realidad es que el documento es difundido por la propia Comunidad de Madrid a través de un enlace en Internet. Y duodécimo, ese enlace será colocado en la página www.cesarvidal.com junto con el audio de este editorial a fin de que pueda ser examinado por todos aquellos que lo consideren de interés. La vivienda es una de las necesidades más angustiosas con que tienen que enfrentarse los españoles desde que los partidos políticos se apoderaron de los ayuntamientos hace ya casi 4 décadas. Si tienen la suerte de contar con un empleo y generalmente se trata de una pareja bien avenida, puede que lleguen a comprar una vivienda tras una esclavitud hipotecaria que se extenderá a lo largo de entre 20 y 30 años. Si semejante posibilidad se escapa de aquello a lo que pueden llegar, habrán de acceder a un mercado de alquiler cuyos precios son muy elevados, especialmente en las ciudades. De esa manera, pagarán durante años un inmueble que nunca será suyo. Por si lo anterior fuera poco, una separación, un divorcio o un fallecimiento puede acabar con el proyecto de décadas encaminado a hacerse con una vivienda. Visto ese panorama, parece lógico que si debe haber ayudas públicas para el alquiler de viviendas, éstas se encuentren destinadas en primerísimo lugar e incluso de manera exclusiva a los españoles, que son los que alimentan con sus impuestos a una bestia estatal que nunca se sacia y que sobre todo son los nacionales de España. Por desgracia, dejó de ser así hace muchos, demasiados años. En realidad, el documento de la Comunidad de Madrid deja de manifiesto que esas ayudas van a parar de manera aplastantemente mayoritaria a inmigrantes y de entre estos a los musulmanes. Por desgracia, no se trata de una excepción. Basta observar qué niños reciben en los colegios las becas de comedor o quién se encuentra en las colas de las ayudas sociales de las instituciones públicas para percatarse de que los españoles han dejado hace mucho de ser lo primero para aquellos que viven de su esfuerzo y de su sudor. Igual que sucede en la naturaleza con el cuco, los españoles han ido perdiendo becas, ayudas, viviendas en favor no de otros españoles, sino de gente venida del extranjero que por añadidura en muchos casos pertenecen a una cultura agresivamente enemiga de Occidente. Y lo peor no es que hayan expulsado a los españoles del nido para ocuparlo ellos con sus crías. Lo peor es que las autoridades que debían haber defendido a los españoles, además, son parte fundamental e indispensable de ese expolio injusto. Es como si la hembra del pájaro zorzal no solo no salvara a sus crías del cuco, sino que además ayudara a éste a arrojarlas del nido. Hace falta decir que si continúa esta política en una generación, quizá en menos, los españoles serán extraños, ciudadanos de segunda en su propia tierra natal. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros y una parte no pequeña de ella no va a beneficiar a los españoles, sino a aquellos que han venido de fuera por encima de los nacionales de España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esas ayudas en su aplastante mayoría van a parar a musulmanes. No hay nada más que ver los nombres que aparecen en las ayudas. Es dudoso que haya un solo español en las 64 páginas de nombres, porque en algún caso que aparece un apellido español, no sabemos si son inmigrantes hispanoamericanos, en algún caso casi con seguridad son inmigrantes hispanoamericanos, porque al apellido español va unido un apellido indígena, con lo cual la cosa parece bastante clara. Pero bueno, ahí todos los nombres son nombres árabes, pero uno tras otro, en una profusión tremenda. Eso lo publica Vox. E inmediatamente Facebook amenaza a Vox con arrojarlo de las páginas de Facebook si no quita el dichoso listado. Bueno, pues para hablar de este tema tenemos esta noche con nosotros a don Javier Ortega, secretario general de Vox. Don Javier, muy bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por su llamada. Vamos a ver, aquí hay varias cuestiones que tenemos que aclarar. Yo me he referido a este asunto
antes de que entrara usted a nuestros micrófonos, le he dedicado el editorial de hoy. Primera cuestión. Esta lista de la Comunidad de Madrid, donde yo he tenido ocasión de examinar rigurosamente las 64 páginas y lo que me parece es el censo de Casablanca o el censo de Rabat, pero no me puedo creer que sean las ayudas a la gente que precisa ayuda para un alquiler, para un arrendamiento en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo acceden ustedes a esa lista? Bueno, eso es una lista pública, no tiene ningún secreto. Esto cualquiera de nuestros oyentes puede ir directamente a la página web de la Comunidad de Madrid y descargarse la lista completa y verá con sorpresa a quién se está destinando y qué cantidad es el dinero que es de todos para ayudas al alquiler. Bueno, la impresión que a mí me da, porque yo lo estuve examinando este fin de semana con un creciente horror, tengo que reconocerlo, es que más del 90% de esas ayudas van a parar a inmigrantes musulmanes. Sí, esta es la realidad y esto desgraciadamente es algo común en las administraciones en estos momentos en España. Nosotros, hechos similares, tuvimos que denunciarlos en la pasada campaña en las elecciones vascas, en concreto en la provincia de Álava, donde los listados de ayudas hasta para la adquisición de teléfonos móviles, vehículos, alquiler de viviendas y otra infinidad de peticiones tenían en un 60-70% como destinatarios no a españoles, no a alaveses, tenían como destinatarios a emigrantes y especialmente a emigrantes que provienen de países musulmanes, lo cual nos demuestra que evidentemente las cosas no se están haciendo bien porque en España hay muchos españoles que necesitarían esas ayudas y que lógicamente no las están teniendo. Así que realmente es sorprendente. Y esto de la Comunidad de Madrid, del gobierno del Partido Popular, de doña Cristina Cifuentes, pues nos dejó también bastante sorprendidos y bastante enfadados por lo que estábamos descubriendo. Don Javier, hay una cuestión que yo creo que añade, como decía Winston Churchill, a la herida el insulto. Y es que cuando ustedes deciden publicar esta lista, que es una lista totalmente legal, de acceso libre, que no es algo que hayan robado ustedes de un despacho de alguno de los consejeros de la Comunidad de Madrid, sino que, insistimos, es pública, cuando ustedes deciden publicar esto en Facebook, a ustedes les advierten de que les cierran su página de Facebook. Bueno, ni siquiera, don César, es que nos advierten, es que suspenden inmediatamente durante el puente de Todos los Santos, nos suspenden el funcionamiento de nuestra página de Facebook, que tiene pues bastantes seguidores, y a continuación nos envían un aviso diciéndonos que la suspensión pasará a la cancelación definitiva si inmediatamente nos retiramos la publicación, la foto de ese listado en el que, para que lo tengan claro todos los oyentes, pues como usted muy bien ha dicho, el 80% pues son emigrantes de países musulmanes. Nuestra sorpresa y nuestra indignación, pues no nos quedó lamentablemente otra opción que retirar esa fotografía, aunque lógicamente lo hemos difundido por los medios, en nota de prensa y en otras redes sociales que parece que actúan, por lo menos de momento, con menos sectarismo que esta de Facebook. Bueno, yo le adelanto que voy junto con lo que es el programa de hoy y en concreto con el editorial de hoy que trata sobre este tema. Yo le adelanto que en mi página web www.cesarvidal.com voy a colocar el enlace de la Comunidad de Madrid para que la gente acceda a ese listado y a partir de ahí, de manera libre y personal, cada uno saque las conclusiones que tenga que sacar. Don Javier, yo lo que espero es que esto no sea una medida que disuada a Vox de que los ciudadanos se enteren de estas cosas que no les cuenta casi nadie. No lo es, como no lo ha sido en el día de hoy el anuncio de Vox en los medios de comunicación de la importante actuación que se ha hecho con la presentación de un recurso, una solicitud de recurso de inconstitucionalidad en manos de la Defensora del Pueblo para que actúe contra la ley que también la Comunidad de Madrid y también su presidenta, doña Cristina Cifuentes, con el apoyo y la absoluta connivencia del Partido Socialista, de Ciudadanos y de Podemos, ha sacado adelante una ley sectaria que es, sin lugar a dudas, el mayor
atentado contra la libertad ideológica y la vulneración de derechos fundamentales, que es la ley que llaman de no discriminación LGTBI y de una ley que dicen que va contra la homofobia. La realidad es que es una ley que discrimina a la inmensa mayoría que no pensamos como ellos y que además intenta imponer a los padres cómo deben educar a sus hijos. Por tanto, también esta ley de la Comunidad de Madrid, que han querido que pasara desapercibida, vamos a darle la máxima difusión para que los padres sepan perfectamente ese tipo de leyes de profunda carga ideológica que se están queriendo imponer, como la que se aprobó, por ejemplo, en Andalucía, firmándola y apoyándola el mismo Partido Popular con Podemos, donde, por ejemplo, y permítame que me extienda solo un segundo en esto, donde, por ejemplo, a los menores de edad, en contra del consentimiento de sus padres, se les permite hormonarse para el cambio de sexo, o donde, atentando al sagrado principio de la carga de la prueba, se invierte la carga de la prueba y el que sea denunciado por homófobo o por ir en contra de alguna de las asociaciones que defienden el LGTBI, es él el que tendrá que demostrar su inocencia y no al contrario. Bueno, a mí esa ley me parece una monstruosidad. Lo he dejado, no solo lo he dicho desde este programa, sino que además lo he publicado en algún artículo en La Razón y espero sinceramente que prospere, porque si no, verdaderamente la libertad se va a acabar y hemos entrado ya en algo que entramos con la ley de violencia de género, que es que volviendo a la Edad Media uno tiene que volver a la probatio diabólica en la que tiene que demostrar su inocencia en vez de que demuestren la propia culpabilidad y bueno, pues de ahí a hacer hogueras, supongo que inicialmente con libros en las calles, pues va a faltar poco. Don Javier, muchísimas gracias por este tiempo que ha estado con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias.